Esta cosa, el resumen así super mega ejecutivo, es que se ocupa para calcular límites del estilo 0 dividido en 0 e infinito dividido en infinito. O sea, el teorema originalmente dice esto, pero igual hay cosas del estilo 1 elevado a infinito, 0 elevado a infinito, 0 elevado a 0 y cosas así que igual se pueden cubrir con L'Hopital. Y esas las van a ver el miércoles en la ayudantía. Así que, spoiler y recomendación muy fuerte, porfa, vayan a la ayudantía porque ahí van a ver todos los casos que no están cubiertos y, spoiler, los van a necesitar para la tarea. ¿Ya? La forma de usarlo es bastante express, digamos, y bastante directa, más que express. No es que sea rápido, hay veces que es lento. Pero es básicamente, ustedes evalúan en el límite, por ejemplo, cuando tienen cosas del estilo, yo qué sé. Así cuando x tiende a 2, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes saben una forma más rápida de hacer esto, que sería factorizar arriba y simplificar, ¿cierto? Pero es por dar un ejemplo. ¿Sí? Pues pone el 2 aquí, ¿no es cierto? Le va a quedar 2 elevado a 2, que es 4, le va a dar 4 menos 4, y abajo le va a dar 2 menos 2, o sea, esta cosa es 0 dividido en 0. Ya, entonces uno dice, hostias, aquí puedo usar L'Hopital. ¿Qué dice L'Hopital? Bueno, L'Hopital dice que si es que el límite que voy a calcular ahora, que es mantener todo esto igual, pero derivar las dos cosas, no derivar la división, sino que derivar arriba, derivar abajo. O sea, deriva arriba, 2x, y deriva abajo, 1. Si esta cosa tiene límite cuando x tiende a 2, porque en este caso es que tiende a 2, entonces pasa esto, ¿ya? Y por eso uno siempre pone igual con el LH ahí, porque es igual siempre que lo de la derecha exista. Si lo de la derecha no existe, entonces lo de la izquierda no tiene por qué no existir. Puede que exista de todas formas, ¿ya? Así que, ojo con eso. Entonces, este límite en concreto, si yo lo evalúo, me da 4. Porque pongo el 2 aquí, 2 por 2 y divido en 1, no pasa nada, me da 4. Como este límite existe, entonces este igual es verdad. Entonces el que estaba buscando originalmente vale 4. Y es lo que ya sabíamos, porque si hacemos la simplificación nos va a dar 4. Así que no es que sea una gran novedad, pero es otra ruta. Para estas cosas que son polinomios donde las raíces están repetidas y todo el tema, evidentemente no es la mejor forma. Cuando son polinomios que son de raíces difíciles de calcular, ahí sí sirve porque ahí uno va derivando, ¿no? Así que tampoco es que hay que descartarlos directamente porque sean polinomios, ¿ya? Y por eso esta es la repetición que uno dice siempre cuando está enseñando límites. La única forma en que cachen cómo enfrentar un límite es que hagan muchos límites. Y más que y ahí yo recalco la palabra hagan, porque si ustedes ven a otras personas haciendo límites, en general las otras personas no les suelen decir por qué están haciendo lo que están haciendo, sino que simplemente lo hacen. En general. En general, cuando son funciones que tienen. A ver, siempre en general uno lo que hace es B, dice A, 0 dividido en 0, A, infinito dividido en infinito. Me huele al hospital. Entonces la siguiente pregunta eso es decir, ¿qué tan fácil es derivar arriba, qué tan fácil es derivar abajo? Y si es relativamente fácil, pues lo hacemos. ¿Ya? Y pues eso. Cuando sí o sí hay que hacer L'Hopital cuando son límites de integrales. Integral dividido en integral, eso es como el problema clásico de usar L'Hopital, porque derivar un integral involucra el teorema fundamental del cálculo, entonces se evalúan dos cosas juntas. Y para los que ya miraron la tarea completa, en la tarea está esa pregunta, no la podemos hacer ahora porque nos falta el teorema fundamental del cálculo, pero ahí está. ¿Ya? Pero simplemente lo que tienen que pensar es que la integral es una función más, la voy a derivar. El tema es que la integral tiene una regla para derivarse, ¿ya? Que no es tan obvia como uno pensaría. ¿Ok? No sé si hay dudas con esto del L'Hopital porque realmente la demostración no la hacemos porque es difícil de hacer en este ramo que está recién. Dime. No, sí, creo que entiendo, por ejemplo, esa cosa, decís tú. Porque aquí esta cosa va a ser infinito menos infinito, efectivamente. Entonces, aquí uno junta cosas porque
Lo que usualmente se hace cuando tiene uno una resta de infinitos es tratar de convertir esa resta en una cosa que sea una división o una multiplicación. ¿Ya? Entonces uno en general no hace las restas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que uno hace siempre que tiene resta de raíces es poner la misma raíz pero con el signo opuesto, digamos, para que quede la multiplicación de cuadrado. ¿Sí? O sea, hace esto. Así. Entonces, aquí arriba va a quedar suma por su diferencia, o en este caso es diferencia por suma, pero da lo mismo. Va a quedar el cuadrado del primero, que va a ser x menos 4, menos el cuadrado del segundo, que va a ser x más 4. Pup. Y aquí va a quedar x menos 4 más raíz de x más 4. ¿Ya? En este caso en concreto los x se van a ir. Y me va a quedar menos. O sea, límite cuando x tiene infinito. Arriba va a quedar menos 8. Y aquí va a quedar esto. Así que este límite en concreto va a ser 0. Sin hacer L'Hopital. Pero podría llegar a ser necesario aquí porque a lo mejor sí nos queda infinito dividido en infinito. ¿Ya? Pero básicamente lo que tienen que tomar en cuenta es que eso es como independiente del L'Hopital. Es un paso previo. ¿Sí? La idea es que si no tienen infinito dividido en infinito o no tienen 0 dividido en 0, tienen que transformarlo a que les quede de esa forma. Ya, sí, a ver. Hay alguien preguntando por qué funciona el L'Hopital. Esa es una muy buena pregunta, pero no hay materia que simplemente no alcanzamos a ver y que por eso no se hace la demostración en este curso. De hecho, ahora mismo no estoy seguro si de normal se hace o no se hace. Básicamente la idea que hay detrás es que cuando uno puede derivar funciones, puede aproximar la derivada por la misma función. ¿Ya? A ver. Solo voy a hacer una explicación así como súper por encima. Pero básicamente lo que dice el teorema del valor medio, no del valor intermedio, sino que el valor medio, es que cuando ustedes tienen una función que se puede derivar entre dos puntos, la recta que une los dos puntos extremos tiene algún momento la derivada la misma inclinación. Entonces, por ejemplo, uno podría así al ojo decir que en este punto, cuando yo saco la derivada, me genera esta recta tangente, que vamos a suponer que es paralela a la que hay abajo. Claramente no es paralela, pero digamos que sí. Ya, eso dice el TBM. Entonces el TBM dice que la derivada en algún punto es igual a esto. Ya, o sea, esta es la pendiente de la recta verde. De hecho, si quieren, hagámoslo bien. Y esto va a ser f de b menos f de a partido en b menos a. Ya. La parte verde es la pendiente de la derivada y la parte azul es la pendiente de la recta que se une entre estos dos puntos. ¿Ya? Con esta cosa uno puede justificar que los límites son iguales porque uno hace el juego aquí del b menos a, pone las dos funciones dividiendo. No es exactamente lo de discretizar, pero hay contextos en los que esas dos cosas se pueden juntar. Son formas distintas de juntar los dos contenidos. Esto es el teorema del valor medio. Ya, el teorema del valor medio dice eso. Hay un que en el fondo es entre medio de dos puntos. Si yo armo una recta, si la función la puedo derivar, entonces hay una recta tangente que es paralela a esa recta. ¿Ya? Que, por ejemplo, la forma donde se entiende más, o yo creo que se entiende más, es que, por ejemplo, si una función parte y termina en el mismo valor, ahí, ¿qué pendiente tiene la recta azul? Tiene pendiente 0, porque partió y terminó donde mismo. Entonces lo que dice el teorema del valor medio es que hay un punto en el que la derivada me da la misma pendiente, o sea que la derivada es 0. ¿Ya? O sea, lo que me dice esta cosa es que si la función la puedo derivar,
y parte y termina en el mismo punto, tiene que haber un máximo o tiene que haber un mínimo. Ya, porque es lo de la derivada igual a 0. Pues en ese punto la derivada vale 0. Y si lo linkean con la información que tienen para atrás, derivada igual a 0 significa máximo o mínimo. Y entonces hay dos formas que la función... Bueno, en verdad hay más formas porque puede hacer más vueltas entre medio. Puede ser así, puede ser así. Pero en cualquiera de esos casos existe al menos un punto donde hay derivada igual a 0. ¿Ya? Entonces, este de aquí arriba es exactamente lo mismo, pero chueco. Pues si giran la cabeza hacia la izquierda, van a tener el mismo dibujo que está abajo. ¿Ya? Y cuando tienen esto, en el fondo lo que hacen después es decir que el límite de las de f dividido en g lo pueden cambiar como poniéndole aquí un 0 y después haciendo como esto. Y jugar con eso. Y como que hay perdón, ahí. Son las derivadas en 0. A ver, lo estoy haciendo desordenado. Como uno dice que el límite de las derivadas es el mismo, lo que hace es usar este teorema, porque yo la derivada la puedo cambiar por esto. Entonces yo sé que aquí existe un punto donde funciona. Entonces hago este truco. Aquí el x-0 lo puedo poner porque está arriba y abajo, lo voy a simplificar. Y cuando uno toma el límite, como se va a ir acercando al punto, como este punto puede ser cualquier cosa que esté entre medio de 0 y x, cuando uno se empieza a acercar al límite, este punto sí o sí se queda encerrado entre medio. Entonces ahí es donde cuando uno pone el límite, estas dos cosas terminan siendo iguales. Esa es la explicación así súper general de cómo funciona L'Hopital. ¿Ya? Y por eso necesita que sea forma 0 dividido en 0, infinito dividido en infinito, porque así es uno puede hacer esta aproximación como con las buenas hipótesis. Esa es la razón. ¿Ya? La última acotación importante respecto a eso es que el teorema dice: si existe esta cosa, le voy a poner x0, piensen que el x0 puede ser infinito también, da lo mismo, todos los cosas sirven. Y el teorema dice: si es que esto existe, entonces, y esto lo recalqué en el video, pero dice: entonces, esta cosa que vale L también es el límite de las funciones originales. Pero como buen entonces, supongo que ya a esta altura lo tienen incorporado, el entonces no funciona para los dos lados. ¿Ya? Y como no funciona para los dos lados, cuando esto es mentira, o sea, cuando este límite no existe, acá no tenemos idea de qué es lo que pasa. El límite de la derecha puede existir, puede no existir. ¿Ok? Entonces, si ustedes se topan con un 0 dividido en 0, hacen L'Hopital las veces que sea necesario, y en algún punto les da que el límite no existe, no que no lo sepan calcular, sino que no existe, o sea, que se les va a no convergencia, digamos, ustedes no pueden decir que el límite original no existe. ¿Ok? Así que eso es importante porque suele ser el error típico. El tema de área, aproximación y todo el asunto. Esencialmente, lo que uno busca cuando quiere definir área es tratar de que es lo mismo que dice Emilio en el video, es tratar de generalizar la idea de los rectángulos a cosas, que son cualquier cuestión. Entonces ahí uno encuentra que hay que cumplir ciertas propiedades y uno termina definiendo bien algo. Y el punto de todo es que al final del día lo que uno hace es, cuando tiene una cosa curvada, uno dice: a ver, si quiero sacar el área que está entre la curva y el eje, y hay curvas, porque es una curva, jajaja, viva la redundancia, es básicamente cortar esta cuestión en pedacitos y tratar de aproximar. ¿Ya? Y sí, la aproximación puede ser mala, puede ser buena. Eso va a depender de qué tan fino lo hagamos, cuáles puntos tomemos, de cómo sea la función, etcétera, etcétera. Pero
Básicamente es eso, ¿ya? Y la única condición que tengo que revisar que se cumpla para que esta cuestión funcione es que sea una buena aproximación. Así que yo no quiero tomar aquí dos rectángulos porque no me va a servir. Lo que hacen, por ejemplo, las calculadoras que tienen para sacar integrales es hacer esta cuestión. Escribir, o sea, a ver, no lo hacen paso a paso, pero agarran su función y como no pueden calcular la integral porque no tienen el espacio suficiente, porque piensan que si yo quiero integrar realmente tendría que ir como puntito por puntito sumando las áreas, y los reales son infinitos y yo corto entre dos reales y siempre tengo más reales adentro, y tengo infinitos reales adentro y me sigo metiendo, la calculadora no terminaría nunca. Entonces lo que hace es esto, es aproximarla con rectangulitos. ¿Cuántos? Bueno, depende de qué tan buena sea la calculadora. De hecho, esta cosa incluso es programable por ustedes. Y mejor aún, así como spoiler de esto ya lo hicieron ustedes. Porque ustedes, por ejemplo, en la tarea de epidemiología hicieron esto, literalmente. Hicieron la aproximación de una integral. ¿Por qué? Como que ahora a lo mejor van a decir como que en qué momento lo hice. Porque cuando ustedes definieron que, por ejemplo, la gente... Vamos a hacer no la misma ecuación, pero cuando dijeron que la gente infectada en el paso siguiente era la gente infectada actual más un delta T por, yo que sé, B más... Esto no es lo que daba, pero no importa, solo para tener una idea. Cuando ustedes hicieron eso, lo que tenían en el fondo era que esta cosa era más o menos la derivada de y, ¿cierto? Y la derivada es lo que avanza la función, es como qué tan rápido va yendo. Y visto de otra forma, si ustedes consideran, por ejemplo, que esta cosa va a ser área, lo que ustedes están haciendo es lo siguiente. Tienen esta cosa como su primer área, supongamos que ese es el I0. Cuando quieren calcular el I1, lo que me dijeron fue el I0, o sea, el área que está en rojo, más el delta t, que era cuánto avanzamos en t. T era la variable, ¿cierto? Entonces esto que está aquí es el delta t, esto aquí es delta t, etcétera, etcétera. Y esto que estaba acá representaba la altura de esa función, era cuánto valía la derivada en ese punto, aproximadamente, porque despejen aquí, este y' era aproximadamente el b más gamma y n, por ejemplo. ¿Sí? Pasan el n para allá restando y dividen por delta t, les queda esto. Y eso es como lo que valía la función aquí. ¿Ok? Entonces lo que estaban haciendo implícitamente era esto. Era aproximando un área. El área que estaba debajo de la derivada. ¿Sí? Donde su función aquí era y'. Y cuando integraron y', acuérdense que la integral lo que hace es matar la derivada, ¿no? Entonces cuando ustedes integraron y, o sea, cuando integraron y', lo que obtuvieron fue y. Entonces lo que hicieron con la tarea esa fue efectivamente hacer un cálculo de un área bajo la curva. Con el método más simple posible, que no es tan bueno. Por eso, por ejemplo, cuando el delta t era muy grande, se les rompía la aproximación porque, piénsenlo, si lo ven ahora como una integral, cuando ustedes hacían un delta t muy grande, lo que les estaba pasando era esto. Estaban haciendo esto, por ejemplo. Obviamente les generaba errores porque de repente estaban o muy abajo de la curva o muy arriba de la curva. Entonces se pasaban. Y pasaban cosas como que, por ejemplo, de repente tenían una cantidad negativa de personas infectadas. ¿Ya? Entonces ahí es donde se van juntando cosas. Así que este problema de área ustedes lo conocen indirectamente desde ese lado. ¿Ya? Y después uno puede ver cosas como aproximar mejor la integral o no. Y ahí es donde empiezan a salir formas numéricas de hacer los cálculos que son más complicados. Y que ya, por ejemplo, no se podrían hacer en Excel. El tema es que como la única herramienta que tenían para hacer algo numérico era Excel, pues es lo que nos quedó hacer. ¿Ya? Y bueno, el tema es que nuestro mayor logro hasta este punto de la materia es que cuando ustedes tienen finalmente una función definida en algún intervalo continua, podemos llegar a definir cuál es la integral
de esa función, o el área que encierra esa función totalmente con respecto al eje X, como el límite de una cosa que llamamos suma de Riemann. Y esa cosa es tomar el valor de la función en algún punto y multiplicarla por alguna diferencia de X igual a 1 hasta n. ¿Ya? Bueno, 0 hasta n, no, 1 hasta n. Está lo mismo, no es un detalle. ¿Ya? Entonces con X y estrella, algún puntito entre X y más 1, entre X y más 1, y con delta XY igual a XY más 1 menos XY. ¿Ya? Técnicamente está bien, da igual, hay un problema con el 0, con el borde, pero no importa, no pasa nada. Ya, entonces esto es lo que pasa, cuando es continua da exactamente igual cuál es el que tomen aquí. Lo único importante para que esta cuestión funcione es que aquí está, lo único que importa cuando la función es continua es que si n tiende a infinito, lo que tengo que asegurarme es que los rectangulitos sean cada vez más chiquitos. Entonces cuando n tiende a infinito, lo que tiene que pasar es que el delta XY tiene que tender a 0. Que eso significa que los rectángulos son cada vez más chiquitos. ¿Ya? Entonces ustedes pueden escoger los puntos que quieran. En particular, uno en general, para facilitarse la vida, escoge, en general se elige la partición X espaciada, o sea, donde el delta XY vale P menos A partido por N para todo Y. Por eso X espaciada es porque cada puntito está separado a la misma distancia del punto siguiente. ¿Ya? ¿Y qué valor ocupa en F? Bueno, el valor que más convenga. Como la función es continua, sabemos que da lo mismo, entonces uno escoge en general el de la izquierda o el de la derecha, porque es más fácil de evaluar. ¿Ya? Estrella en general es o f de XY o f de XY más 1. Ya, este es el de la izquierda, el de la derecha. Ojo, que hay otra, porque va a depender de cómo sea la función. Hay veces que esta partición no conviene, hay otras. En verdad hay una más que es como clásica, que es la partición geométrica, y donde usualmente, o sea, no usualmente, sino que lo que se escoge como partición es 1, Q, Q al cuadrado, Q al cubo, bla bla bla. Por eso se llama geométrica, porque tiene esto que es de la suma geométrica. ¿Ya? Y obviamente para que esto funcione, Q tiene que ser mayor que 1. Ok. Aquí la distancia es más fea, hay que restarla, y la distancia, como va exponencial, la distancia no es ya ahora la misma entre cada punto y el siguiente, pero se puede probar que la distancia de esta cosa, cuando el n es muy grande, como el 1 ahí está fijo, y el b en este caso es cual a n, como esto está fijo, si el n va creciendo, la única alternativa que hay es que los puntos se vayan apretando, así que esto de que el delta x tienda a 0 ocurre. ¿Ya? Esas son como las dos clásicas. Y esto se suele ocupar más cuando hay cosas como logaritmos en la función. ¿Ya? Porque ahí el logaritmo se hace que el exponente baje. ¿Ya? Vamos a integrar la función x cuadrado más 1. Calcular el área entre, yo quise, digamos entre 0 y 3, por ejemplo. ¿Ya? Como no me indican nada que hacer más que calcular el área usando, obviamente, suma de Riemann, porque es lo que sabemos hacer de momento, lo que hay que hacer es, entonces, revisar que la función se porte bien. Así que, primera cosa, la función es continua. La función es continua en todas partes, así que en particular es continua entre 0
y 3, así que funciona. La suma de Riemann se puede escoger. Entonces podemos escoger lo que sea. Y como no nos queremos complicar la vida, entonces vamos a proceder a hacer la partición X espaciada entre 0 y 3. Y pues eso, y vamos a tomar alguno de los dos lados como valor. Entonces vamos a decir que A vale 0, B vale 3, ¿no es cierto? Entonces delta X, como es X espaciado, va a ser 3 menos 0 partido por n, o sea, 3 partido por n. Y vamos a hacer que f de xy asterisco va a ser, por ejemplo, valor a la izquierda. Entonces necesitamos saber, valor a la izquierda, necesitamos saber cuánto vale xy. Cuando escogemos la x espaciada siempre es el punto inicial, o sea 0, más y veces delta x. O sea, va a ser 3 partido por n por y, o sea 3y partido por n. ¿Ya? Entonces ahí están todos los pasos. Revisamos que funciona porque es continua, entonces podemos coger cualquier partición, escogemos la que nos conviene, en este caso todas convienen lo mismo, así que escogemos la x espaciada. Y escogemos el punto que nos convenga. En este caso la función de x cuadrado más 1 es bastante irrelevante todo. Así que vamos a hacer el cálculo. Lo que hay que hacer es que la suma de Riemann va a ser la suma desde 0 hasta n de f de xy, o sea f de 3y partido por n, por delta x, que es 3 partido por n. ¿Ya? Entonces vamos a darle a esto. Acuérdense que el n está en el límite de arriba, así que lo vamos a sacar de la suma sin problema. Igual a 0 hasta n. Y aquí va a ser f de 3y partido por n, o sea, va a ser 3y partido por n al cuadrado más 1. ¿Ok? Entonces esto va a dar 3 partido por n. Aquí va a estar la sumatoria desde 0 hasta n de 9y cuadrado partido por n cuadrado, más la sumatoria de 0 hasta n de 1. Entonces lo que hay que hacer siempre es primero calcular la suma hasta n y después tomar el límite. Así que eso es lo que estamos haciendo. Aquí dice 3 partido por n. Aquí el 9 y el n cuadrado lo podemos sacar. Nos va a quedar la suma de y cuadrado desde 0 hasta n. Y aquí nos queda la suma de 1 desde 0 hasta n. Ok. Entonces va a quedar 27 partido por n al cubo. Y aquí es donde hay que acordarse cuánto valía la suma de los cuadrados. ¿Por qué es con igual a 0? Ah, porque lo que hay que revisar es dónde parte y dónde termina la suma para que los bordes sean 0 y 3. Entonces, si ustedes parten en x0, el y vale 0, entonces va a ser 0 más 0, también conocido como 0. Y el xn, que va a ser el último, va a ser 0 más y, que va a ser n, por 3 partido por n, o sea 3. Hay que revisar los bordes de la suma, ¿sí? Así que no asuman que va a ser uno u otro, sino que revísenlo a mano por si acaso. ¿Ya? Y eso por eso depende de dónde hagan partir la suma. Lo importante es que su x0 sea el de la izquierda, su xn sea el de la derecha. Ya, la suma de los cuadrados da n por n más 1 por 2n más 1 dividido en 6. Y la suma de los n primeros, desde 0 va de arriba menos el de abajo más 1, así que n más 1. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias formas de hacerlo. Podemos multiplicar arriba, podemos dividir cada término por n cubo. Eso ya es problema de cada uno, digamos, así que yo qué sé.
Hagamos que sea 27 partido por 6. Vamos a multiplicar, aquí va a quedar n cuadrado más n, factor de 2n más 1, dividido en n al cubo, y aquí va a quedar 3 por n más 1 dividido en n. Ok, entonces aquí dice 27 dividido en 6, entonces aquí va a decir 2n cubo, ¿no es cierto? Este por s, después va a decir n cuadrado, y después va a decir 2n cuadrado, así que va a decir 3n cuadrado, y después va a decir n. Todo esto dividido en n al cubo. Aquí dice más 3 n más 1 dividido en n. Entonces aquí está cuánto vale la suma de Riemann enésima. ¿Ok? Entonces lo que hay que hacer ahora para concluir, como ya dijimos, la integral entre 0 y 3 de x cuadrado más 1, como esta cuestión es integrable, va a ser igual al límite, cuando n tienda a infinito, de Sn. O sea, va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de esta cosa que está aquí, o sea, 27 partido por 6, factor de 2n cubo más 3n cuadrado más n, dividido en n al cubo, más, si quieren lo podemos separar, el límite cuando n tiende a infinito de 3n más 1 dividido en n. Ok, entonces ahora sacamos el límite. Como el n está tendiendo a infinito, tenemos división de polinomios, lo que hacemos es mirar los grados. N cubo dividido en n cubo, el límite de esta cosa va a ser la división de estos dos. Así que va a ser el primero 27 sextos, por el límite de esta cosa que es 2. Y este de aquí va a ser n dividido en n, así que va a ser 3. O sea, aquí va a quedar 27 tercios. Y acá si queremos sumarlo al tiro, podemos poner el 3 como 9 tercios. Y 27 más 9 son 36 tercios, o sea, 12. Son 36 tercios, ¿cierto? Sí, porque va a ser 9 por 4. Está bien. 12. O sea que el área que hay en esa función entre 0 y 3 y el eje x, o sea, supongamos que esto es x cuadrado más 1. Eso sería el 3. O sea que aquí vale 10 la función. Y aquí vale 1. Toda esta área vale 12. ¿Ok? El procedimiento es ese siempre. Entonces el resumen es: revisen que la función sirve, escojan su partición, calculan bien cómo están los puntos y después es sacar la suma y tomar el límite. ¿Ya? Sacar la suma no siempre va a ser fácil, sacar el límite no siempre va a ser fácil, depende. ¿Ya? Y ahora esto lo estamos viendo para este lado, estamos obteniendo el área de una función sacando el límite de la suma. Pero usualmente, cuando ya sepamos el teorema fundamental del cálculo, lo que vamos a hacer va a ser agarrar la suma, que va a ser difícil de calcular, va a ser un límite difícil, y en vez de calcular ese límite vamos a calcular la integral, porque vamos a tener una forma de calcular la integral sin la suma. Entonces esto en general se ocupa para el otro lado, es cuando uno tiene un límite difícil, lo escribe como una suma de Riemann, se pasa a la integral y calcula la integral, que en general es más fácil de calcular que la suma. ¿Ok? Pero de momento, hasta donde tenemos la información, solo podemos hacerlo para este lado, como calculamos la integral sacando el límite de una suma. Mira, fíjate bien, yo no metí la palabra límite hasta que ya me deshice de la suma. Así que esa es la respuesta. No te metáis a jugar con el límite antes de saber cuánto vale la suma hasta n. Entonces el resumen de pasos, por si lo quieren tener como, es: uno identifica f, que cuando se la están dando explícitamente es no hacer nada, pero bueno. Uno revisa continuidad.
Continuidad porque es lo que sabemos de momento. En general lo que uno revisa aquí es que sea integrable, en verdad, más que sea continua. Ser integrable es más fácil que ser continua. Ya, pues yo puedo integrar cosas, por ejemplo, como esto. Esto sí lo puedo integrar porque en el fondo es corto aquí, me queda continuo aquí, corto acá, me queda continuo acá y después la sumo. ¿Ya? Así que a eso me refiero con revisar que sea integrable. Después uno escoge la partición. Como les dije, lo más probable es que uno escoja que el delta x sea 1, o sea, b menos a partido por n. Así que esto implica que hay que identificar cuál es b y cuál es a. Entonces después el x sub i para esta partición siempre va a ser a más i por b menos a partido por n. Ok. Entonces aquí les queda, si ustedes evalúan, su x0 siempre va a ser a, porque sería cambiar i por 0. Y su xn siempre va a ser b, porque sería cambiar i por n. Aquí la n se simplificaría con la n de abajo. Y me quedaría b menos a más a. Así que me queda b. Entonces, una vez ya tenemos esto, lo que hacemos es calcular esta cosa. Digamos. Y aquí, como les dije, si vamos a partir en 0, fíjense en cómo van a definir el delta x. Pues si el delta x va a ser x y más 1 menos xy, su primer término va a ser 0, entonces va a ser x1 menos x0. Ok, y cuando lleguen al n va a tener el otro borde. ¿Sí? Es un tema del detalle, no es tan importante en verdad porque sobre todo el de arriba. El de arriba, si ponen n más 1, n menos 1, no va a ser la gran diferencia porque cuando topen el límite, n más 1, n menos 1, todo eso se va a ir a infinito igual, entonces el límite va a ser exactamente lo mismo. ¿Ok? El tema es que esta cosa tienen que calcularla. ¿Ya? O sea, esta cosa en el fondo, más que quede como sumatoria, lo tienen que poner como una sucesión. Ya, esto entendámoslo como una sucesión. ¿Sí? O sea, una cosa que depende de n, pero que ya no tiene sumas. ¿Ok? Y después de eso toman límite. Y ya con el límite tiene la integral entre a y b. ¿Ya? Ese es el proceso. Identifico las cosas, las evalúo, calculo la suma hasta n, n menos 1, n más 1, da igual. Y después tomo un límite. ¿Ok? Porque en este caso es calcule la cosa y en la otra es determinar cuál es la región. Y como quieres determinar cuál es la región, lo que necesitas es saber tú cuál es la función. Pues entonces ahí es al revés. Pues. Tú tienes que encontrar la función. Pero ahora ojo. Como les dije, la idea siempre es que la partición sea la x espaciada en general. Entonces eso significa que cuando ustedes tienen esta cosa, pues en el fondo lo que a ustedes les estamos dando es esto. ¿Sí? Esta es la suma de Riemann. La f está aquí y el delta está aquí, lo que significa que si yo les soplo, están haciendo partición x espaciada, o ustedes pueden ver, a ver, ¿qué pasa si pongo la partición x espaciada? La partición x espaciada tendría que tener aquí una constante, que no depende del punto. Entonces, por ejemplo, lo más típico es que sea 1 partido por n o constante partido por n, después pueden buscar la constante. Entonces lo que ustedes pueden decir es, oh, tengo aquí una cosa que dice 1 partido por n y aquí yo que sé, tengo por ejemplo esto. Yo qué sé, esto. Supongan que tienen esa cosa. ¿Cuál huele a delta? Este huele a delta, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería la función? Ya, entonces, spoiler, es lo mismo en la otra. Ahora, el tema es que ahora tienes la función y aquí tenéis el xy. Tienes que tu xy es 2 más 1 partido por n. Ya sabes cuánto vale el delta. Y esto de aquí tiene que ser a más i. Bueno, aquí me falta la i. Aquí está. Ahí está.
B menos A partido por N. Y tú sabes que el B menos A partido por N me da delta, o sea, 1 partido por N. O sea, sabéis que B menos A está a distancia 1 y sabéis que el A, que es el que está aquí, es este. O sea que vale 2. Ya, o sea, simplemente tienen que mirar la suma e ir identificando los términos. Entonces, esta cuestión es la integral entre 2 y 3 del logaritmo. Entonces, ¿cuál es la región R? Pues va a ser la función logaritmo, que es una cosa así, entre 2 y 3. Y bueno, está demasiado, quizá demasiado guateado, pero yo que sé, aquí está el 0. Ahí. ¿Cuál es la región de este caso? Esto. ¿Sí? Yo sé que fui a toda hostia. Soy consciente de ello, pero porque tampoco quiero hacerles la tarea, ¿no? Y por eso ocupo otra función. Pero esa es la idea. Entonces ustedes van a sumar esta área, que la saben calcular, esta área, que la saben calcular, esta área la saben calcular, y después van a venir acá y van a decir, ah, esta está por abajo, entonces esta área la saben calcular, pero está abajo, así que negativa. Claro, mira, para hacerlo más explícito. Suponte que aquí está el 2, el 3 y el 4. Si yo te digo la integral entre 0 y 1 de f va a ser a. Si te digo la integral entre 0 y 2 va a ser a más b. Si te digo la integral entre 0 y 4 va a ser a más b más c menos d. Y así. Eso. Así que pues nada, no nos vemos por ahí, quién sabe. Así que eso. Nada, pues le pueden dejar un botón. Le pueden dar al de acá, aquí abajo. Suscríbanse si no lo han hecho y eso. Chao, chao chicos, que estén bien.